Pues a mí hoy me gustaría hablaros un poco de uno de los temas que estudio en mi doctorado y que está relacionado con la física cuántica. No os preocupéis porque sea todo muy sencillo. Hablando ampliamente, la física cuántica no son más que las leyes que describen la naturaleza a escalas muy pequeñas. Y a pesar de que estas son escalas muy pequeñas, por ejemplo, podemos hablar de orden de nanómetros, del orden, por ejemplo, del tamaño de un átomo, a pesar de que son escalas muy pequeñas, desde hace algo más de una década, nuestra tecnología nos permite ir al laboratorio y poder ver estos átomos y manipularlos. Hasta el punto, por ejemplo, de esta película esta es de 2013. Lo que estáis viendo es una película en que cada foto somos capaces en el laboratorio de coger un átomo y ponerlo en cada sitio concreto para hacer diferentes imágenes para hacer una película. O sea, y cada uno de estos puntos es un átomo. O sea, estáis viendo una película hecha por átomos, la película más pequeña que podréis hacer nunca. El tener tan buen control en el laboratorio de estos átomos, de poder cogerlos, moverlos, pues no solamente nos permite hacer películas, sino que nos ha permitido un gran avance tecnológico en las últimas décadas. Por ejemplo, utilizando los niveles de energía de estos átomos, podemos construir relojes lo suficientemente precisos para sincronizar los satélites GPS a los que nos conectamos desde el móvil. También, aprovechando las propiedades magnéticas de estos átomos, podemos tomar imágenes muy precisas de nuestro cuerpo, por ejemplo, en medicina, como el ejemplo que os comentaba Claudia, por ejemplo, la resonancia magnética nuclear. Como sabéis, más allá de estos átomos, hay cosas que son más pequeñas que los átomos y que también siguen las leyes de la cuántica, por tanto. Por ejemplo, los núcleos de los átomos, los protones, los quarks o los electrones. Y esto también es muy interesante, pero el problema es que, por ejemplo, estos electrones, que también siguen las leyes de la cuántica, son millones de veces más pequeñas que los átomos, lo que a diferencia de ellos hace que sea mucho más difícil controlarlos y manipularlos. Y esto es una pena porque, como sabéis, los electrones son responsables de crear los enlaces entre los átomos que determinan al final cómo reaccionan o cómo van a formar moléculas. Y comprender estas propiedades sería muy importante, pues por ejemplo, para predecir el comportamiento que tendrá un medicamento o cómo construir paneles solares más eficientes, que son algunas aplicaciones que os comentaba Fede al principio. Y el hecho de que estos materiales, estos medicamentos siguen las leyes de la cuántica, hace, sin embargo, que estos cálculos sean muchas veces muy complicados de hacer, mucho más complicados de lo que los ordenadores actuales son capaces de resolver. Y con ordenadores no me estoy refiriendo a la tablet desde la que me veis o el ordenador de sobremesa, me refiero a los ordenadores muy potentes. Por ejemplo, este ordenador es el Mare Nostrum, que es uno de los ordenadores más potentes del mundo, que está aquí en Barcelona. Y buena parte del tiempo que está resolviendo estructuras de medicamentos, de materiales, y sin embargo muchas veces no son capaces de resolverlas del todo, porque la tecnología actual todavía no tiene esa capacidad. Entonces, ¿qué podemos hacer, ¿no? Cuando estamos en esta situación en que hay problemas muy interesantes que la tecnología actual no nos permite resolver? Bueno, pues en vez de ponernos en nuestro lugar, podemos ir un poco atrás en el tiempo, ¿no? Y ponernos, por ejemplo, en los zapatos de Antoni Gaudí, que, por ejemplo, como sabréis, pues es un arquitecto catalán al que le interesaba mucho la naturaleza. Por ejemplo, a él le llamaba mucho la atención los arcos que encontraba de forma natural en la naturaleza, que tiene una forma muy concreta. Esta forma es la de una cuerda. Si le das la vuelta, es la forma que tiene una cuerda que se sujeta a sus extremos y que se llama catenaria. Y esta es la forma más eficiente de un arco que soporta su propio peso. Debido a sus buenas propiedades arquitectónicas, pues Gaudí la usaría muchísimo en su arquitectura. Por ejemplo, lo podéis ver en los desvanes de la Pedrera o de la Casa Batlló, también en la entrada del Palau Güell, y la usaba muchísimo. Pero claro, Gaudí no solamente quería hacer arcos, él quería levantar pues, catedrales, ¿no? Y el desafío, claro, es si quieres levantar una catedral con el principio de catenario, ¿no? Donde cada arco sea un arco catenario y cada arco soporta el peso de los arcos por encima, esto es un problema muy complicado. Y a los ordenadores de su época pues aún le faltan unas décadas para el diseño 3D. Lo que hacía Gaudí, pues en vez de resolver los cálculos que eran demasiado complicados para los ordenadores de su época, lo que hacía era maquetas. Como sabía que cada arco de su edificio se podía representar bien por una cuerda, si juntaba muchas cuerdas, podía hacer la estructura del edificio y utilizando saquitos de perdigones simulaba las cargas estructurales que soportaría el peso de ese arco. Así que lo que hacía Gaudí es, en vez de resolver su problema con un ordenador, lo que hacía era, como tenía un simulador mecánico que simulaba su problema estructural, pues las formas y ángulos que veía en la maqueta podía trasladarlas al plano sin realizar ningún cálculo. Lograba que la naturaleza le hiciese el trabajo más duro, venciendo por entonces la tecnología pues, que la
las limitaciones que la tecnología de su época pues, tenía. Pues lo que queremos hacer nosotros es algo parecido, como esos problemas de medicamentos, como comentaba, ¿no? Son muy difíciles y más difíciles de lo que son capaces de resolver las tecnologías actuales. Una posibilidad que se nos abre ahora es utilizar otro sistema cuántico que siga las mismas leyes que estos electrones de estos medicamentos o estos materiales y que sí que podamos acceder experimentalmente, como por ejemplo los átomos. Es decir, codificar nuestro problema en estos átomos. Por ejemplo, construyendo de esta forma una maqueta adecuada, podemos lograr que estos átomos pues, jueguen el papel de los electrones de un enlace químico y poder estudiar estas propiedades. Por supuesto, estas maquetas con átomos ya no son tan sencillas como cuando Gaudí utilizaba cuerdas y son experimentos pues, también que son bastante complicados y que involucran a un equipo de gente trabajando con láseres y lentes que permite manipular estos átomos. Mi trabajo como físico teórico es encontrar problemas interesantes donde estas maquetas puedan ser útiles, ayudando al enorme trabajo que hacen los físicos experimentales para juntos todos convertirnos en los arquitectos pues, de este mundo tan interesante que es la física cuántica.